Hermanos, muy buenas tardes, buenas noches ya. Es un placer poder estar una vez más pues listos para compartir la palabra de Dios, la enseñanza que el Señor tiene para el día de hoy. Y quiero darles una buena noticia. Yo creo que nos va a hacer mucho bien. Cuando venía saliendo de mi casa, ahí estaba mi esposa con las mujeres en oración y allí recibieron una noticia muy buena y la verdad pues que las quiero compartir. Nuestra hermana Meli le compartió a las mujeres que está embarazada. Va a tener otro chiquito, es una buena noticia, yo me puse muy contento, me da mucho gusto por ellos. Y pues esas noticias ahorita nos caen a todo dar, ¿sí o no? Es una bendición saber que el Señor sigue obrando, sigue bendiciéndonos, está con nosotros, Él es bueno y pues le damos gracias a Dios. Estamos estudiando la carta del apóstol Pedro, la primera carta de Pedro, y ha sido de gran bendición. Yo digo que también ha sido de gran consuelo. Es una carta que habla acerca del sufrimiento. Y bueno, creo que nos cayó como anillo al dedo porque precisamente por estos tiempos, por esta situación que estamos viviendo, estamos pues recibiendo noticias de todos lados. En esta semana también nos informaban del pastor Carlos Alvarado, un pastor que se reúne con nosotros los martes. Él y su esposa les confirmaron que están contagiados de COVID. Y para los que no lo recuerdan, este hermano hace 2 años y medio se cayó de un andamio, tuvo una fractura en su cráneo, el Señor lo libró a él y a su papá. Y pues esta vez nos llegó esta noticia, está delicado de salud, está con problemas respiratorios. Pero yo los invito, hermanos, a que estemos orando por él. También por nuestro hermano Rubén, pastor Rubén y su esposa Leti. En esta semana también pues se consiguió un aparatito que les ayuda, que le va a ayudar a Leti para respirar mejor. Está estable, está bien nuestra hermana. Confiamos en lo que el Señor va a hacer en su vida. Y bueno, pues les decía que esta carta nos cayó bien porque esta carta habla del sufrimiento. Estamos pasando por tiempos difíciles, por enfermedades, por malas noticias. Y bueno, pues en esta carta el apóstol Pedro le llama a la iglesia a ser fieles a Dios. Ese es un llamado que tenemos como iglesia, hermanos. Necesitamos ser fieles a Dios, fieles a lo que hemos creído, fieles a lo que Él nos ha prometido, confiar en Él, depender de Él, estar firmes en Él, seguros en Él. Esa es la posición de la iglesia en este tiempo. Y el sufrimiento que estaba pasando la iglesia, las iglesias, es diferente al sufrimiento que estamos viviendo hoy en día. Las iglesias que describe el apóstol Pedro estaban sufriendo y bueno, pues al fin y al cabo el sufrimiento pues es sufrimiento, ¿sí? Pero Pedro le escribe a un grupo de iglesias que estaban en persecución. La persecución, el motivo de la persecución era porque eran cristianos. Y bueno, pues ¿qué conllevaba eso? Yo creo que su situación era más complicada que la de nosotros. No era toda la iglesia, eran unas iglesias de Asia Menor. Y bueno, probablemente esta persecución se llevó a cabo en el tiempo que Nerón persiguió a este emperador. Nerón persiguió a la iglesia. Y bueno, había necesidad de abandonar sus hogares. Las familias eran divididas, unas corrían para un lado, otras para otras. A lo mejor los chiquitos se iban con una familia, con el papá, otros con la mamá, a otros los encargaban por allí. Era una situación difícil. Esto seguramente les hizo pasar hambre,
Esto seguramente les hizo pasar frío, estuvieron fuera de sus hogares, estuvieron pues con la incertidumbre, con miedo, con todo esto que trae el sufrimiento. Y Pedro les recuerda que ellos pueden tener esperanza. Esto era lo que estábamos viendo en capítulos anteriores. En medio del sufrimiento, en medio del miedo, podemos tener esperanza. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué? Bueno, la razón es porque hemos nacido de nuevo. Somos criaturas nuevas, hemos pasado de muerte a vida. Somos de Cristo, le pertenecemos a Él. Entonces, nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza en nuestro Salvador, una esperanza en Cristo que murió y venció la muerte, resucitó, tenemos un Dios vivo. Entonces, esa es nuestra esperanza, somos parte de la familia de Dios, tenemos una nueva identidad y entonces necesitamos comportarnos y caminar con esa nueva identidad que tenemos. Y ahora como iglesia pues tenemos una nueva misión. ¿Cuál es esa misión? La iglesia de todas las épocas tiene una misión. Y esa misión es transmitir un testimonio vivo. Un testimonio del poder de Dios, un testimonio que impacte al mundo. Nosotros necesitamos ser luz en medio de las tinieblas, por eso estamos aquí. Entonces, tal vez te preguntes, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos lograrlo en medio de un mundo hostil, en medio de esta situación tan difícil? ¿Los cristianos, la iglesia, podemos llevar a cabo este propósito? Sí podemos. Si la iglesia que estaba pasando por esto pudo, nosotros tenemos lo mismo que ellos y nosotros también podemos. Pedro les dice, para que entiendan esto y lo lleven a cabo, les dice dos cosas importantes: sujétense a toda clase de autoridad. Esto es algo muy importante. Ante cualquier situación que estemos viviendo, siempre va a ser muy importante que tomemos en cuenta esto. La manera en que respondamos a nuestras autoridades va a hablar acerca de nuestro carácter, va a hablar acerca de lo que hay en nuestro corazón. Nos va a decir si estamos caminando con un corazón duro, con un corazón necio, o si estamos siendo obedientes, si estamos siendo fieles a lo que el Señor nos ha pedido. Y en segundo lugar, nos invita a usar la libertad que tenemos en Cristo, cediéndosela al Señor. Somos libres, tenemos la libertad. Y nosotros, el apóstol Pedro nos dice a nosotros que se la cedamos al Señor. Esa libertad es que nos sometamos a Cristo. Entonces yo quiero con esta introducción que les di, que podamos orar al Padre y que podamos pedirle al Señor que nos conceda vivir con reverencia, con respeto a su palabra y que podamos responder como Él espera. Yo te invito ahí en tu hogar que ocupes este momento, que no haya distracciones. Olvídate ahorita si se recogió la mesa o no, olvídate cómo esté la sala. Trata de concentrarte en el estudio, de no distraerte. Yo te invito a que cierres tus ojos y en este momento, unidos en el Espíritu, vamos a pedirle al Señor: Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, que tu palabra nos santifique, que tu palabra nos limpie, nos transforme. Danos la fe que necesitamos para creerte a ti, Señor. Danos consuelo, danos paz en nuestros corazones, que nuestra confianza esté en ti, no en lo que vemos, no en lo que oímos,
sino en lo que tu palabra dice, en lo que tú has establecido, en lo que somos. Ayúdanos a tener una dependencia total a ti, Señor. Ayúdanos a que en este tiempo de incertidumbre y de dificultades, nuestra esperanza, nuestro gozo sea alabarte, sea cumplir con la misión que tú tienes para nosotros como iglesia. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces el día de hoy vamos a comenzar el capítulo 3, hermanos, y vamos a estudiar los primeros 7 versículos. Los primeros 6 están dedicados a las mujeres primero. Y el versículo 7 está dedicado a los varones, a las mujeres 6 y a los varones 1. ¿Por qué hace estas desigualdades el Señor? Ahorita vamos a ver por qué. No es que haya sido disparejo ni injusto, pero ahorita vamos a ver por qué. Entonces, para entrar en el contexto, los invito a que pongamos atención en esto. Fíjense, Pedro enfoca estos versículos, estos versos, a 2 grupos de personas. Primero, a los esclavos cristianos, y el otro grupo es a las esposas cristianas. Estos 2 grupos de personas estaban sufriendo, estaban padeciendo. Por un lado, sufrían porque el patriarca, la cabeza de familia, el padre de familia, el varón, pues era el dueño legalmente de los esclavos, era el dueño literalmente de la esposa y era el dueño de sus hijos. Ahora, culturalmente así estaba establecido y era correcto, pero eso no era la voluntad de Dios. Entonces, la vida de las esposas, de los esclavos, de los hijos, estaba en las manos del padre de familia, de él dependía si ellos vivían o morían. Y entonces, quiero que te imagines a ese padre de familia inconverso, a un patriarca que no era cristiano, que no conocía del temor de Dios, que no conocía de la palabra de Dios, que no conocía del perdón y del amor de Dios. Y entonces, una mujer que llegaba a ser cristiana, pues por lo regular iba sola a la iglesia, en ese tiempo y en este tiempo. Cuando una mujer se convierte a Cristo y el esposo no quiere saber nada del Señor y dice que él es ateo y que él no va a estar pues acompañándole en nada de sus cosas y eso, pues eso pasó en ese tiempo y también pasa en la actualidad, ¿no? Y bueno, esto ocurre ya sea porque una mujer llegó así al matrimonio, es decir, los 2 eran inconversos, a lo mejor los 2 tenían las mismas ideas cuando se casaron, a lo mejor eso fue lo que te atrajo de él, pero cuando vienen al matrimonio y en ese caminar, uno de ellos, la mujer en este caso, se rinde a Cristo, pues empieza a complicarse la situación. Y bueno, estos casos se dan porque llegaste así, o la otra es porque no hiciste caso a la palabra de Dios, no hiciste caso al consejo y te casaste en yugo desigual y ahora tienes a un marido que no quiere saber nada de Dios, que cuando era tal vez te estaba conquistando decía que sí y venía y todo, y después pues ya era obvio, no quiso seguir y no quiso seguir adelante, ¿no? Entonces, si el marido no estaba de acuerdo con las nuevas creencias de la esposa, bueno, ella podía poner en peligro su matrimonio al exigir su libertad que tenía en Cristo. Entonces Pedro lo que hizo fue tranquilizarlas. Les dio consejos a las mujeres cristianas casadas con incrédulos. Les dijo que les iba a dar herramientas para ganar a su esposo incrédulo. Y bueno, es necesario que analicemos esto, porque también esto nos sirve hoy en día para las mujeres
que están casadas con hombres que no quieren saber nada del Señor. Y entonces estos versículos son muy importantes. Vamos a los primeros 3 versículos. Versículo 1 del capítulo 3, muy bien. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Estar sujetas, no quiten el verso, así está bien. Estar sujetas por causa del Señor, así como en otros capítulos a las autoridades les pide, nos pide que estemos sujetos a las autoridades. En los capítulos que estábamos viendo anteriormente, eso era algo que estaba enseñándonos el apóstol Pedro, que estemos sujetos a las autoridades. En esta ocasión le está diciendo a las esposas que estén sujetas a sus esposos, aunque sean incrédulos. Esto es algo muy importante. Aunque tu esposo sea alguien que no cree en el Señor, tú necesitas sujetarte a tu esposo. Esto es lo que nos enseña la palabra. Entonces, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposos. Dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de tus esposos. Eso no quiere decir que le vas a hacer la ley del hielo, que lo vas a ignorar, que no le vas a hablar, que no lo vas a pelar. No. Yo sé que muchas veces te dan ganas de, pues como de ganártelo a bibliazos, ¿no? De convencerlo para que crea, para que entienda. Y te dan ganas de ponerle versículos de su vaso de cerveza que diga: ni los borrachos ni los mentirosos heredarán del reino de los cielos. A veces dan ganas de eso, ¿no? Pero eso no es lo que nos enseña la Biblia, hermana. Eso no es exactamente lo que te conviene hacer. Y bueno, ¿qué te pide el Señor? Que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 2: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La manera de resistir al mal no es a través de la rebelión. La manera de resistir al mal no es a través de las discusiones, a través de los chantajes, a través de los reclamos. La manera de resistir al mal no es con amenazas, no es diciéndole que te vas a divorciar, que le vas a meter la pensión alimenticia. Es siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Qué hacía Jesús cuando lo maldecían? Contestaba con una bendición. Eso es lo que nosotros y lo que ustedes, mujeres, deben hacer. Romanos 12:21 nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, la mejor manera de llegar a ellos sería mediante un servicio amoroso. Ellas deberían mostrarles al esposo un amor abnegado como el que Cristo le mostró a su iglesia, un amor abnegado. Pero les está diciendo, si son esposas ejemplares, van a lograr que sus esposos cambien, van a lograr que sus esposos se rindan a Cristo, van a lograr que ellos, al ver su actitud, al ver su corazón, al ver su amor, al ver cómo ustedes están caminando en obediencia, van a hacer que ellos se interesen y digan: oye, pues está bien lo que le están enseñando. Y entonces, por lo menos esos hombres pueden hacer que no les estén estorbando para que ustedes puedan congregarse como quisieran hacerlo. O la otra, y en el mejor de los casos, es que esos esposos se unan a ustedes y se conviertan y lleguen a ser cristianos como ustedes lo son. Y tenemos muchos ejemplos que a lo largo de nuestra vida cristiana hemos visto en mujeres de esta congregación que, siendo mujeres dedicadas
hogares amorosas, tiernas, obedientes, lograron por su conducta, por su actitud, por su corazón, por sus oraciones. Y fue algo que muchas consiguieron en muchos años, no fue algo así que se comportaron bien una semana y ya lo lograron. No, fue un tiempo, muchos años de dedicación para que al final el resultado fuera este. El Señor es fiel a su palabra. Entonces, esto mismo hoy en día debe ponerse en práctica, ¿sí? Bajo cualquier situación, bajo cualquier sufrimiento, este consejo está vigente también el día de hoy. Es algo que tú puedes tomar en cuenta, es algo con lo que vas a ganar. No vas a ganar nada peleando o reclamando, solo vas a empeorar las cosas. Pero una vida transformada, una vida que está dispuesta a obedecer al Señor, habla con mayor fuerza y claridad, ¿sí? No van a ser con tus palabras, va a ser con tu actitud, va a ser con tu comportamiento, con tu conducta, con el trato que tú le des. Y a menudo este es el medio más eficaz con el que puedes influir en un miembro de la familia. En este caso, estamos pensando en los esposos. Versículo 3, continúan estos consejos, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Pedro les dice a las esposas cristianas que cultiven una hermosura interior, ¿sí? No vas a ganar a tu esposo pues con aretes de oro y con peinados y yéndote a poner brillantitos en las uñas. Seguramente eso no lo va a impactar, no va a hacer que él vuelva sus ojos al Señor porque te pusiste brillantitos en las uñas, ¿no? Lo que te está diciendo es que cultives en tu interior una actitud que lo honre, que le demuestre respeto, que le demuestre amor. Entonces, esta es la forma en la que van a ganar a su esposo. No con el aspecto, no con lo superficial, no con lo exterior, sino con tu fe, con tu vida serena, coherente, siendo honesta, siendo alguien que sirve en el hogar, que está atenta a las necesidades de su familia. Esto es lo que va a hacer que él se interese y que voltee sus ojos. Ahora, tampoco te estoy diciendo que no te arregles. Van a decir: el pastor Beto dijo que no. No se trata de que andes en tubos todo el día con las chanclas ahí todo el día, que andes con la pijama todo el día, sino que no te obsesiones con cosas externas, con la moda, pero tampoco debemos despreocuparnos, ¿sí? Hasta el punto de no atender nuestro aspecto personal. Entonces, la higiene, la pulcritud, el arreglo, pues son importantes, ¿sí? Pero en el versículo 4 nos dice la clave, el detalle de lo que tú tienes que hacer. Que atiendas, dice, sino tu aspecto interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Qué es afable y apacible? Dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Afable es ser agradable, es ser cordial en el trato, ¿sí? Pregúntate, ¿cómo hablas con tu esposo? ¿Eres afable? ¿Eres muy agradable cuando estás platicando con él, cuando estás discutiendo algún asunto importante? ¿Eres cordial en el trato que tú le estás dando, como tú le estás hablando a él? Apacible es que estés libre de brusquedad y de violencia.
Y por eso puedes resultar ser una persona agradable, una persona tranquila, una persona con la que quieran estar. En la Biblia el Señor les habla a las mujeres para que no sean una gotera continua, o sea, algo molesto, desagradable, algo que enfada, ¿sí? Y también el Señor las invita a que no destruyan sus hogares con sus propias manos. A veces esto es lo que más llega a dar en el traste en un hogar. Y aquí es donde debemos entender que la verdadera belleza comienza por dentro, ¿no? Más que la apariencia externa, más que las marcas, más que la fachada, las actitudes en el espíritu de una persona son las cosas que van a hacer, que van a provocar un celo, una búsqueda del Señor. Ahora, otra cosa muy importante que quiero mencionar aquí, que no lo menciona, que no viene aquí, pero que a lo largo del tiempo ha sido motivo pues de confusión para muchas mujeres, porque a veces leyendo esto y siendo esto lo que más explica, lo que más se enseña, llegan a interpretar pues que toda su vida deben estar así, ¿no? Pase lo que pase, las traten como las traten, y se olvidan de que son mujeres y que tienen dignidad y que también necesitan un respeto. Entonces, si tu marido es cristiano, con mayor razón el trato debe ser afable, apacible, amoroso. Pero si no hay un cambio, si tu marido siendo cristiano a ti te maltrata, te ofende, te lastima, te golpea, te engaña, te hace sentir mal, pues esto es otra cosa, ¿sí? Está bien, debes seguir amándolo, debe buscar el perdón entre ustedes, debe haber respeto, pero en este caso en específico, debes llevar esta situación a las autoridades de la iglesia, ¿sí? No estás sola y para eso estamos los pastores. Necesitas atender esta situación. Si tú estás viviendo en tu hogar con tu esposo que es creyente una situación de este tipo en donde ya no hay paz, el Señor dice que a paz nos ha llamado, entonces sí es muy importante que lo atiendas y que tú puedas hablar, no te sientas mal porque creas que lo vas a acusar, que vas a darle la espalda a tu marido. A veces las mujeres en su corazón se sienten así, como que le están fallando a su esposo al venir a exhibirlos y a decirles lo que están haciendo mal, pero es importante que tú entiendas que ante una situación así, tú tienes esa libertad, tienes ese derecho de venir y de buscar una solución a través del consejo y de la dirección que te podamos dar los que somos tus pastores. Para eso estamos, hermanas. Ese es nuestro trabajo, esa es la labor, que entre nosotros nos estemos edificando, nos estemos puliendo, nos estemos a través de la palabra enseñando para caminar como es correcto. Entonces en el versículo 5 dice: porque si también se atavían en otro tiempo aquellas mujeres santas, mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Entonces, ser sujetas significa cooperar voluntariamente. Cooperar con tu esposo por amor, por respeto a Dios y por respeto a la persona con la que vives, con la que duermes. La idea es que haya una sumisión mutua, ¿sí? Efesios 5:21 nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Voy a dejar que se vea en la pantalla. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa actitud de sumisión, aun cuando fuere solo de un lado, puede ser una estrategia
eficaz, una estrategia cristiana para que ganes la vida de la persona con la que vives. Jesucristo se sometió a la muerte, ¿no fue así? A fin de que pudiéramos ser salvos. Pasó por algo feo, pasó por una situación difícil. Entonces, quizás algunas veces debamos someternos a circunstancias desagradables con el propósito de que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Ahora, la sumisión cristiana nunca exige de nosotros la desobediencia a Dios. Esto es muy importante que quede claro. La sumisión cristiana, cuando tú te vas a someter a alguien, cuando tú estás dispuesto a obedecer a tus autoridades, nunca vas a caer en desobediencia a Dios. Nunca vas a faltar el respeto a Dios, ¿sí? El Señor ha establecido su palabra y no se contradice. No nos hace chocar con otras reglas, con la justicia, con el amor, con el respeto. Cuando nosotros estamos dispuestos a la sumisión, esta sumisión nunca nos va a llevar a desobedecer a Dios. Al contrario, vamos a estar en el camino correcto. Entonces, tampoco esto te va a hacer participar de lo que tu conciencia te prohíbe, de lo que tu conciencia te permite, ¿sí? Esto es muy importante y tú vas a sentir en tu corazón cuando estés confundida y queriendo ser sumisa o queriendo agradarle a tu esposo, pero que eso te está llevando a una situación en donde estás ofendiendo a Dios o en donde estás poniendo en riesgo tu propia integridad. Entonces, la sumisión unilateral requiere poder, hermanos. Requiere del poder de Dios. No vamos a poder lograrlo si el poder del Espíritu Santo no obra en nosotros. Solamente con el poder del Espíritu Santo nosotros vamos a poder llevar a cabo esa sumisión unilateral. Y es muy importante que nosotros estemos ante esta situación teniendo conciencia, clamando a Dios y no hacerlo en nuestras fuerzas, sino pidiendo la llenura del Espíritu para que podamos lograr esto que el Señor nos pide. Entonces, aquí es cuando ya le habla al marido. Versículo 7. Vosotros maridos, dice, igualmente vivid con ellas sabiamente. Igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Cuando Pedro llama a las mujeres el vaso más frágil, no está hablando que sean inferiores, ni moral ni intelectualmente. No está hablando de eso. No es una cuestión de capacidad, es una cuestión de orden. El Señor lo estableció así. Al final, el diseñador determina cómo quiere que funcionemos. El alfarero es el que hace, el que nos hizo, y el vaso no puede decirle al alfarero, oye, ¿por qué me pusiste estas asaderas? Yo no quiero servir el té, yo no quiero funcionar así. No es así. Es Dios el que lo estableció. ¿Y saben para qué lo estableció? Lo estableció para nuestro bien. El Señor estableció este orden, este principio. Él quiere que funcionemos así porque ¿saben qué? El Señor nos ama. Y sabe Él que nos hizo que así es como vamos a funcionar mejor, es como vamos a ser felices, es como vamos a vivir una vida cristiana de felicidad, de gozo, de alegría, siempre y cuando nosotros hagamos esto como el Señor lo estableció. Pero no lo cuestionemos, creámosle a Dios, confiemos en Él. Entonces, lo que le está diciendo al hombre es dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Nosotros somos coherederos en Cristo. Lo que nosotros vamos a heredar como varones es lo mismo que las mujeres van a heredar. No vamos a heredar más ni menos, ¿sí? Somos coherederos juntamente con Cristo. Toda esa herencia, todas esas riquezas que el Señor tiene para nosotros, para su iglesia,
la vamos a recibir de igual manera hombres como mujeres. Entonces, estamos los varones estudiando este libro que se llama Hombría al Máximo, de Edwin Lois Cole, y hace unas semanas justamente estábamos estudiando esta parte y quiero leerles algo que me impactó, que el Señor habló a mi corazón, y yo creo que vale la pena que leamos parte de lo que estamos estudiando, sobre todo por el tema que estamos viendo. Dice: es evidente que algunos hombres fracasan en tratar a sus esposas como socias o coherederas, y sin embargo tienen éxito en sus negocios. Pero en la mayoría de los casos puede descubrirse otra área de fracaso, otra ruptura en su vida que pone en evidencia ese defecto. Si el papá trata a la mamá como esclava, en lugar de tratarla como socia o coheredera, los niños lo observan y manifiestan la misma actitud en su manera de comportarse. La esposa debe ser tratada como la socia o coheredera. La murmuración contra su esposa, una actitud maliciosa hacia ella y la acción para disminuirla, lo desgastará a usted en su hombría y lo alejará de la posibilidad de tener un matrimonio llevado a su máximo potencial. Está tremendo. Cada cosa en esta vida aumenta el valor o lo disminuye. Cuando aumenta el valor, hay apreciación. Cuando disminuye el valor, hay depreciación. Las casas, los autos, la tierra, el ganado, todo ello se aprecia o se deprecia. Esto sucede de acuerdo con el valor que se les asigna. Los seres humanos también se aprecian o se deprecian de acuerdo con el valor que les reconocemos. Cuando usted aprecia a su mujer, ella gana en valor a los ojos de ella misma y también a los ojos de usted. Cuando usted la deprecia, ella pierde valor tanto a los ojos de ella como a los suyos. Un hombre que no trata con respeto y consideración a su esposa, dice aquí que, pongan otra vez el versículo 7, por favor. Como vaso más frágil y como a coheredera, gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice aquí que si un hombre no trata a su esposa con respeto, con consideración, sus oraciones van a ser estorbadas. Y yo quiero preguntarte, como varón, ¿de repente sientes que Dios no te escucha? ¿Has clamado a Él o has buscado, le has pedido algo y no ha habido respuesta? Va a ser muy importante que consideres este verso. Probablemente se deba a que no estás tratando a tu esposa como la Biblia te pide que la trates. Probablemente la estás denigrando, probablemente la estás maltratando, la estás haciendo que se sienta una basura, la estás ofendiendo, la estás lastimando en la manera, en el trato en el que te diriges a ella. Entonces, una relación que es viva con Dios depende de la buena relación que tengamos con los demás. El Señor nos dice: ¿cómo puedes decir que me amas? ¿Cómo puedes orar a mí? ¿Cómo me puedes decir que me amas si a tu prójimo, a tu próximo, a tu cónyuge en este caso, no la amas? Eso no es posible.
Si a ella que la ves o a él que lo ves no lo amas, ¿cómo me vas a amar a mí que no me ves? Entonces una relación, cuando una relación es buena, cuando hay una buena relación en la familia, con la gente que nos rodea, eso es una forma de ver que nuestra relación con Dios es correcta. Si nosotros tenemos buena relación con los demás, con nuestras autoridades, con la gente que nos rodea, con los que están cerca de nosotros, nos vamos a dar cuenta que tenemos una buena relación con Dios. Jesús dijo, vamos a Mateo 5, 23 y 24. Cuando tengas un problema con un creyente, ¿sabes qué debes hacer? Debes solucionarlo antes de orar. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nuestra relación con las personas que están cerca de nosotros, con nuestra esposa, nos va a ayudar a entender cómo está nuestra relación con Dios. Este principio es muy importante en las relaciones familiares. Y si los hombres se aprovechan de su posición para maltratar a sus esposas, sufrirá en su relación con Dios. Le va a afectar. Imagínate que tus oraciones no sean escuchadas porque tú maltratas, porque no estás siendo el hombre que necesitas ser con tu esposa. Los invito a que oremos. Oh bendito Padre, con un solo versículo que nos diste, que dedicaste en esta porción a los varones, pudiste confrontarnos, Señor, con todo lo que necesitamos, con todo lo que necesitamos cuidar, atender, procurar para que nuestra relación contigo sea mejor. Ayúdanos, Señor. Danos de tu Santo Espíritu, danos el poder de tu Espíritu para amar a nuestra esposa, para hablarle bien. Ayuda, bendice a nuestras esposas, Señor, para que sean afables, para que sean mujeres amorosas, tiernas, que podamos tener una relación sin problemas, sin reclamos, sin gritos, sin dificultad. Permítenos caminar en tu orden, permítenos ser cristianos que impactemos a los demás por nuestra forma de ser, por nuestra forma de caminar. Gracias por tu palabra, gracias por esta noche, Señor, que tú nos bendices, recibiendo de parte tuya esta enseñanza. Guíanos, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, condúcenos, pon temor en nuestros corazones de ti, Señor. Queremos temerte a ti, solamente a ti. Queremos depender de ti y caminar para glorificar tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.